Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuny. Luego de haber pasado con éxito su curso de actualización en el Centro de Instrucción de Vuelo y también de haber pasado con éxito el examen médico, a finales de noviembre de 1939, Bader recibió la notificación del Ministerio del Aire donde se le informaba que volvía a ser un oficial regular de la RAF. Manteniendo su rango y antigüedad, se le quitaba el pago por retiro, pero se mantenía su pensión por lisiado. Eso lo maravillaba. Allí estaba un hombre a punto de combatir como piloto, al tiempo que oficialmente también era un discapacitado. En febrero de 1940, el oficial Douglas Bader fue comisionado al escuadrón número 19 de Duxford, equipado con Supermarine Spitfires y a cargo de otro viejo conocido de sus tiempos de cadete, su compañero, Jeffrey Stephenson. Poco tiempo después fue asignado a otro escuadrón, el Escuadrón 222, y ascendido a sargento del aire. Los meses de ansiedad por entrar en acción terminaron en la mañana del 28 de mayo de 1940. Ni bien el escuadrón terminó su desayuno, recibió la orden en 4 simples palabras: patrullar Dunkerque 12.000 pies. Despegaron en 4 secciones de 3 Spitfires rumbo a las playas donde el cuerpo expedicionario británico enviado a Francia era atosigado por las bombas de la Luftwaffe. Para desilusión de Bader, no hubo encuentros con Jervis. Los pilotos del 222 solo encontraron largas y densas columnas de humo negro, consecuencia de incendios en tanques de combustible, y regresaron a su base. No fue hasta el 1 de junio que Douglas Bader tuvo su bautismo de fuego. En una mañana radiante, Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, dio la orden de un ataque pleno sobre Dunkerque. El orgulloso mariscal del aire alemán le había prometido a Hitler acabar con los ingleses desde el aire, un error que se habría de pagar caro. Agobiado por los resultados, Göring no iba a dejar pasar un día de buen clima para caer con todas las bombas en las playas del canal. El cielo estaba infestado de aviones alemanes. Sobre media mañana, patrullando a 3.000 pies, Bader divisó un Messerschmitt 109 yendo en la misma dirección y casi a la misma velocidad. A medida que se acercaban, el piloto alemán parecía no molestarse en hacer ninguna maniobra evasiva. Cuando Bader lo tuvo a tiro, disparó una ráfaga de las 8 metralletas 303 de su Spitfire. El trabajo estaba hecho. El 109 entró en picada y en segundos las llamas alcanzaron el tanque de combustible y estalló en el cielo. Bader cobraba su primera víctima. Sin embargo, no fue del todo un buen día para pescar. El escuadrón 222 había perdido también a 2 de sus pilotos. Los siguientes días fueron de gran intensidad. El 4 de junio, el 222 salió por última vez para Dunkerque. Para esa fecha, el alto mando británico consideró oficialmente terminada la evacuación de unos 300.000 soldados. El operativo había sido un éxito y la cobertura aérea de la RAF parte fundamental. Pero las pérdidas habían sido importantes. En 9 días de combate, 178 aviones de la Royal Air Force habían sido destruidos o severamente dañados. La cantidad de Spitfire y Hurricane que disponían los ingleses parecía poca para el desafío que se aproximaba. En algunas semanas, derrotada Francia, todo el peso de la batalla pasaría a los cielos de Inglaterra. La batalla más decisiva desde tiempos napoleónicos estaba por comenzar. Bader, un guerrero nato, le costaba por esos días conciliar el sueño. No por miedo, por emoción. Nada le conmovía más que la oportunidad de poder derribar aviones enemigos. Up to mighty London came an Irishman one day. La batalla de Inglaterra fue un verdadero hito de supervivencia para los pilotos británicos. En inferioridad numérica por un lado, con el radar a favor por el otro, pero con mucha falta de información sobre el desempeño de sus nuevos aviones sobre los aviones alemanes y con muchas dudas acerca de los manuales de combate establecidos por la propia RAF. Bader cuestionaba esas tácticas de combate y él estaba convencido de que todo se reducía a 3 factores simples a la hora de atacar: el sol a las espaldas, mayor altitud que el enemigo y un ataque en manada. En relación a las máquinas en combate, el Hawker Hurricane, si bien un avión confiable, era más lento que el 109 y desde iniciada la guerra había quedado demostrado la superioridad de los alemanes.
Por otro lado, el flamante Spitfire, fuertemente armado, todavía era 15 kilómetros más lento que el Messerschmitt. El Messerschmitt encima era a inyección y esto le permitía a los motores Daimler-Benz mantener el normal funcionamiento cuando se realizaban movimientos invertidos o se empujaba la palanca bruscamente hacia adelante. En cambio, a los motores a carburador de los Spitfire o los Hurricane se les cortaba el motor en esas mismas maniobras, lo que era un gran problema en términos de combate. De todas maneras, era una lucha pareja la que estaba por comenzar. Sobre el desempeño de los aviones, el as del aire alemán Adolf Galland lo había puesto de la siguiente manera. Para atacar eran superiores los Messerschmitt, pero para defender era mucho más maniobrable el Spitfire. Sobre finales de junio de 1940, al aterrizar en un vuelo de rutina, Douglas Bader había destrozado su Spitfire en una pésima maniobra. Cuando ese mismo día el vicemariscal del aire, Trafford Lake Mallory, lo llamó a su oficina, Bader podía oler la orina. La sorpresa fue total cuando Mallory le comunicó que a partir del día siguiente, Bader sería el comandante de su propio escuadrón, el 242. Señor, discúlpeme, dijo Douglas, pero usted sabe que acabo de destrozar un Spitfire, ¿no? No se preocupe, piloto. En su nuevo escuadrón solo hay Hurricanes, fue la respuesta. Aquellos meses de la batalla de Inglaterra no solo demostraron que Douglas Bader era un muy buen piloto desde el punto de vista de la competencia técnica, sino también desde el liderazgo. En cada incursión aérea mostraba temple y confianza, y lo más importante, eso mismo le transmitía a los pilotos más jóvenes. Ni bien despegar de base, solía comunicar por radio conversaciones mundanas con el operador, del estilo que le recordase a alguien de un partido de tenis previamente arreglado, conocer cuál sería el almuerzo o cualquier tema pasatista que sacara de foco que en minutos estarían todos batiéndose por la vida en los cielos de la patria inglesa. La determinación de Bader y sus contactos también rápidamente convirtieron al 242 en un escuadrón que pasó de estar desmoralizado y hasta sin repuesto para sus aviones a una formación de combate altamente pertrechada que daba la sensación de estar dando pelea en todos lados. La energía de Bader en cielo y tierra era incesante. Como sentenció el mecánico canadiense del 242, con piernas o sin ellas, este hombre es una bola de fuego que nada le detiene. En la mañana del 11 de julio de 1940, saliendo de una gran nube a 10.000 pies de altura, Bader divisó una apetitosa presa, un bombardero Dornier 217 con su largo fuselaje. Bader lanzó su Hurricane desde arriba a toda velocidad. Cuando los alemanes le vieron, abrieron fuego. Las trazas pasaron cerca y Bader volvió a esconder su Hurricane en la nube. Al salir, volvió a encararlo y otra vez la defensa alemana se mostró sólida. Finalmente, Bader se arrojó temerariamente sobre el Dornier y al encontrarse a pocos metros abrió fuego en 2 oportunidades. Luego lo perdió de vista y debió abandonar el combate decepcionado y regresar a base. Minutos más tarde, de la Royal Observer Corps se confirmó que un Dornier que salió de entre las nubes se había estrellado en el mar. Las coordenadas y la hora de la intercepción coincidían plenamente con el reporte de Bader. De noche, pagó la vuelta para los muchachos y él empinó su habitual jugo de naranja. Douglas Bader no solo ganaba terreno como piloto y como líder de escuadrón, también empezaba a ganar terreno en materia de teoría táctica. Descreído de los manuales tácticos de la RAF y de las habituales tácticas empleadas durante la batalla de Inglaterra, llevó adelante con varios escuadrones con base en Duxford su propia estrategia de combate bautizada como Big Wing. Esta consistía en enfrentarse a los ataques de la Luftwaffe con una formación en forma de ala compuesta de 3 a 5 escuadrones. Muchos aviones concentrados, muy bien coordinados, que atacaran en masa las grandes formaciones de bombarderos alemanes. No era una estrategia fácil de instrumentar, pero Bader la había puesto en práctica con el grupo del aire número 12, que comandaba Leigh Mallory. El problema es que se necesitaba una estrategia en común coordinada con el grupo del aire número 11, comandada por el vicemariscal del aire Keith Park. Desde el punto de vista de la defensa de Inglaterra, el grupo 11 era más importante que el 12. Mallory y Park iniciaron una larga controversia sobre la estrategia a seguir. Mallory defendía la Big Wing.
Park la rechazaba. El propio Bader fue invitado a exponer su punto de vista y la defensa de la Big Wing frente a los popes del Ministerio del Aire y de la Royal Air Force. Al final, los ataques alemanes viraron hacia las incursiones nocturnas y esta polémica se fue diluyendo, no sin dejar serios resentimientos entre las partes. A pesar de varios combates aéreos que en 1940 tuvieron a Bader liderando la formación Big Wing y asestando duros golpes a los bombarderos alemanes que sobrevolaban Londres, el año se fue en extenuantes enfrentamientos que exigieron a los pilotos de la RAF tanto al punto de ser celebrados con la ya archiconocida frase de Winston Churchill que nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Pero la batalla de Inglaterra pasó y el imperio resistió el embate alemán. En marzo de 1941, Douglas Bader dejó el escuadrón 242 para pasar a ser Wing Commander del aeródromo de Tankmere, asumiendo el mando de 3 escuadrillas de Spitfire. El combate había cambiado. Ahora los pilotos ingleses incursionaban sobre la costa europea para acompañar misiones de sus propios bombarderos sobre objetivos alemanes. Bader estaba en un momento de esplendor como piloto y como táctico. Su registro de enemigos abatidos y sus tácticas de combate lo habían convertido en una leyenda en ambos márgenes del Canal de la Mancha. Parecía imbatible y surcaba los cielos buscando encontrarse con otra leyenda aérea, el piloto alemán Adolf Galland. Bader soñaba con un combate épico mano a mano entre estos dos caballeros del aire. Lo cierto es que el 9 de agosto de 1941 partió Bader desde la base en Tankmere con la misión de escoltar bombarderos Blenheim que tenían encomendados varios objetivos en la costa francesa. Era una radiante y calurosa mañana de verano. El sol hacía sudar fuertemente a los pilotos en sus cabinas. A la vez, el sol del este escondía a los enemigos. El escuadrón de Spitfires fue ganando la mayor altura posible para obtener una posición de dominio ante una posible aparición del enemigo. Ya sobre la costa francesa debían resignar algo de altura para defender la operativa de los bombarderos. Es en ese momento que el líder del escuadrón 610, Ken Holden, interrumpe por radio. 109 abajo y trepando. La primera pregunta para Holden fue: ¿desde dónde carajo venían esos bastardos? Abajo de tu trompa, le contestó al piloto. Esos segundos antes que se desatara la hecatombe era un subidón de adrenalina para todo piloto. En instantes el cielo se llenó de perros encarnizados en batallas, las ráfagas de metralletas, las piruetas, las persecuciones y los aviones que iban cayendo copaban la escena. De pronto un 109 desaparecía y luego lo hacía un Spitfire. En la frecuencia de radio se preguntaba por Johnson, se preguntaba por Burton. En ese momento Bader identificó un 109 debajo suyo y se lanzó al ataque. Así lo describió más adelante. Aquel día hice todo mal. Entré en picada muy rápido y muy profundo. Estaba tenso y mi juicio no era el más adecuado. Me comporté como un novato, como si por primera vez me hubiese cruzado con un enemigo. Tan rápido caí sobre ese 109 que no pude siquiera disparar, apenas tuve el tiempo para esquivarlo y no cortarlo al medio. Continué en picada y pude nivelarme recién a los 23.000 pies. Miré y no había nada, nadie. Estaba yo solo en el cielo. En un momento había aviones por doquier y ahora la soledad era mucho más aterradora. Pensé en volver a casa cuando algunos kilómetros adelante pude ver a 309. No dudé, había que atacar. Gané más altura para volver a caerles en picada. Ningún Messerschmitt podía con un Spitfire en una maniobra como esta. Cuando los tuve cerca, abrí fuego. Me pareció destrozarle la cola a uno de ellos. La formación se rompió. Cuando quise acordar, tenía 209 a mi izquierda. Era el momento de escapar a casa, pero allí cometí el error más grave, la básica del combate aéreo. Siempre de frente al enemigo, nunca de espalda. Si lo pierdes de vista, te conviertes en su presa. Los vi a mi derecha y giré violentamente para encararlos de frente y pasar o por arriba o por debajo de ellos. Todo fue muy rápido. Sentí un tremendo golpe detrás de mi cabina. Vi la cola de un 109 pasar por el rabillo de mi ojo. Ahora mi avión no respondía, nada. Empecé a perder altura y me di cuenta que el momento más temido había llegado. No quedaba otra que eyectarme de la cabina. Así lo hice, y en ese proceso perdí mi pierna derecha. Todo era ruido, confusión, vértigo, hasta que finalmente abrió el paracaídas. De pronto el silencio y abajo la campiña francesa. Fue una sensación realmente placentera.
A 200 metros del suelo vi como una pareja de campesinos franceses me observaban, un hombre y una mujer. Debería ser una escena peculiar. Un piloto en un paracaídas al que le faltaba una pierna. Luego golpeé el suelo. Ni bien me recompuse, ya tenía a 2 oficiales alemanes sobre mí. Todo había terminado. Bader siempre insistió en el hecho de que había colisionado con un Messerschmitt. A Galland, el as del aire alemán, le pareció siempre que en realidad Bader había sido derribado. Y había sido derribado por un joven piloto de la Luftwaffe, Max Mayer. De todas maneras, fuera el hecho uno o el otro, llama la atención que la propaganda alemana nunca, en su debido momento, se ufanó de haber derribado a una de las mayores leyendas del aire, el piloto sin piernas. Bader se convirtió en prisionero de guerra, siendo enviado a un hospital en las cercanías de Saint-Omer. Adolf Galland envió un vehículo para que le recogiese y lo llevara a su base aérea para poder charlar mano a mano mediante. Inclusive lo dejó subir arriba de un Messerschmitt. Bader se vio tentado a encenderlo y huir. Años más tarde, Galland le mandó una foto del momento al inglés. Allí Bader pudo constatar en la foto de soslayo que había un oficial alemán apuntándole una Luger directamente. Luego de aquel encuentro se puso en marcha una de las operaciones más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Tras ponerse de acuerdo alemanes y británicos, se dio paso libre a un avión inglés con el fin de que lanzase en paracaídas un nuevo par de piernas artificiales para Douglas Bader. Se trató sin duda de la única oportunidad en que los alemanes autorizaron a un avión británico para que sobrevolase Francia ocupada. La operación fue un éxito y Bader recibió de nuevo un par de piernas. Con ese nuevo par de piernas, el inacabable Bader intentó una serie de fugas que tuvieron hasta cierto éxito. Hubo también alguna tentativa inconclusa de la resistencia francesa para rescatarlo. Por su insistencia en la fuga fue considerado un verdadero incorregible y acabó la guerra en la célebre fortaleza de Colditz, donde los alemanes, cansados de sus tentativas de evasión, finalmente confiscaron sus piernas. Aún así, intentó escaparse sin ellas. En 1945, cuando fue liberado por los norteamericanos, Bader pidió un Spitfire para seguir peleando. Se lo negaron. Lo mandaron a Londres y se convirtió en el símbolo de la propaganda británica. Fue él quien encabezó, tras el final de la guerra, el desfile aéreo de más de 300 aviones que sobrevoló el río Támesis. Tuvo una larga vida en la posguerra, haciendo un sinfín de actividades. Fue libros, fue películas y en 1976 fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Murió a los 72 años, el 5 de septiembre de 1982, de un ataque cardíaco después de jugar un torneo de golf. Algunos meses antes había concedido una entrevista a un programa musical de la BBC. Así nos despedimos de este nuevo episodio de Blitzkrieg Pop en Uicast, escuchando al piloto sin piernas hablar de su música favorita. Será hasta la próxima. Well, this is a totally different one. It's one that has always made me laugh, and I can sing it word for word myself, but I won't do it. And that's a record sung by Frank Crummett called The King of Borneo. The minstrels sing of a Borneo king 10,000 years ago, who ruled his land with an iron hand and royal so-and-so. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuny. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uicast en uicast.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuny y Uicast.